Hola, ¿cómo están? Buenos días. Chicos, el día de hoy terminamos con los compuestos de carbono. Bueno, la clase anterior ya terminamos con las nomenclaturas. Ya solamente el día de hoy vamos a ver lo que es la importancia de estos compuestos de carbono que hemos visto. Aunque en algún momento lo hemos tocado, dependiendo de la exposición del grupo del que hablamos, bueno, el día de hoy vamos a hablar de la importancia. De su importancia ecológica, económica, pero también por ahí vamos a hablar de la importancia biológica de estos compuestos de carbono que vimos. Bien, como ustedes saben, el petróleo pues es la materia prima que nuestro país es un extractor, país extractor de petróleo, porque tiene esta, digamos, riqueza natural. Entonces, el petróleo pues es la materia prima para formar combustibles, ya sean gaseosos o líquidos, y también para asfaltos y chapopotes. Esto se realiza porque al momento de que se extrae el petróleo, este se conoce como petróleo crudo, y entonces se extrae y se realiza una destilación. La destilación, si ustedes recuerdan cuando vimos mezclas y vimos métodos de separación, bueno, pues es una manera de ir separando los componentes de una mezcla. Entonces, nuestro petróleo crudo es una mezcla de varias sustancias y entonces, por medio de la destilación, que consiste en que se someten a evaporación o a calentamiento y por lo tanto evaporación diferentes sustancias y conforme van calentándose, dependiendo de la temperatura, de las diferencias de temperatura y del punto de ebullición, se van separando. Entonces, de esta manera tenemos los gases que se obtienen del petróleo crudo, aquí está el crudo, tenemos también gasolinas, tenemos diésel, tenemos aceites, aceites ligeros y también lubricantes y parafinas, o aceites muy pesados, donde también encontramos, por ejemplo, el asfalto. Y como tal, pues todos estos productos se comercializan. Pemex, que es la industria de gobierno que controla este recurso, pues todo esto lo comercializa y por lo tanto representa una entrada económica. En México, eh, los ingresos por parte del petróleo o de la venta de todos los productos del petróleo representa un 6% del Producto Interno Bruto. Entonces es una muy importante fuente de ingresos. Y para el sector público representa un 37%. Por lo tanto, el petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos, recuerden, pues tiene bastante valor comercial y económico, específicamente para nuestro país, porque nuestro país es un país productor de petróleo. Así pues, se comercializan diferentes productos como tal petroquímicos, entre ellos, por ejemplo, está el amoníaco, el dicloretano, el benceno, el cloruro de vinilo y demás productos que básicamente son plásticos y que se utilizan para la producción de otros plásticos o de o de otras sustancias químicas que involucran la utilización de estas, por ejemplo. Bien, y nosotros utilizamos todas estas sustancias como tal en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Eh, recuerden que hablamos de aldehídos, hablamos de alcoholes, hablamos de esteres como moléculas orgánicas, vimos cuál era su composición, su fórmula general y por ahí también vimos su nomenclatura. Entonces, todas estas sustancias orgánicas, pues nos sirven para elaborar productos que se emplean en otros procesos de fabricación, como por ejemplo los colorantes, todos los plásticos, todos los materiales sintéticos.
¿Por qué? Porque al final nosotros utilizamos los productos terminados, entre ellos alimentos procesados, medicamentos. Recuerden que por ahí vimos grupos de compuestos que se utilizan para sintetizar medicamentos, que se utilizan para productos de limpieza, para fabricar productos de limpieza, cosméticos, en materiales de construcción, en la agricultura y en varias áreas, como les decía, de nuestra vida cotidiana. Entonces, siempre estamos empleando productos que provienen de estas moléculas orgánicas o que las contienen. Bien, los sectores en la industria en México, en la industria química, pues contribuyen para el desarrollo económico de nuestro país, porque están inmersos en varios aspectos de la industria, como por ejemplo el alimentario, el químico metalúrgico, el farmacéutico, que van ligados con los productos que hace ratito mencionamos, que son los que utilizamos en la vida cotidiana. En la rama textil, con las telas sintéticas, la de los automóviles, del vidrio y de los fertilizantes. Por lo tanto, pues el sector industrial que se encarga precisamente de la obtención de las materias primas y de su transformación hasta un producto terminado, que es el que ya se pone a la venta como tal, pues según el Banco Mundial y la OCDE, este sector industrial aporta el 34.3% al Producto Interno Bruto y tiene bastante importancia para la generación de empleos, porque según la estadística que se consultó, pues se generan más de 1 millón de empleos entre empleos directos o indirectos por este sector, por la actividad de este sector. Sin embargo, pues también en este sector industrial, como ustedes saben, se generan bastantes residuos y por lo tanto constituyen todos estos residuos una fuente de contaminación ambiental. Por lo tanto, ha surgido una tendencia que se ha llamado química verde para evitar la generación de demasiados residuos, y toda esta corriente involucra que se optimizan procesos. ¿Para qué? Según este esquema, bueno, pues para que se dé una operación segura, donde se minimice la cantidad de químicos utilizados en los procesos industriales, como por ejemplo los solventes, se obtenga un rendimiento del 100%, es decir, que no haya desperdicio, cero residuos, y que se utilicen materiales fácilmente disponibles, es decir, que no necesiten un proceso muy complejo como para utilizarlos y entonces se generan todavía más residuos y se necesitan más sustancias para su proceso. Esto nos lleva a que en la producción industrial tendría que ser ambientalmente saludable, nos llevaría a esto. Bien, ahora vamos a hablar en específico de algunas sustancias orgánicas en nuestra vida cotidiana. Solamente como ejemplos hay bastantes, pero bueno, contemplaremos las siguientes. La primera de ellas es el etanol o el alcohol etílico, que seguramente ustedes pues ya conocen. El alcohol etílico pues tiene varias aplicaciones, porque es inflamable, es un disolvente. Se utiliza como antiséptico y germicida para heridas y demás. Eh, Sin embargo, el que nos venden, por ejemplo, en la farmacia, precisamente para esta función o incluso también para disolvente, y también que utilizamos por sus propiedades inflamables, es decir, de producir fuego, este alcohol se llama alcohol desnaturalizado o alcohol de farmacia, y se llama así porque contiene metanol. El metanol es altamente tóxico, nosotros no lo podemos consumir. De hecho, por ello dice ahí en la botellita que compramos de alcohol, dice que no se consuma porque es tóxico, puede causar ceguera o incluso la muerte.
si se consume en grandes cantidades. Entonces, este alcohol etílico solo puede tener estas funciones, pero no es para consumo. Pero bueno, hay otro alcohol que como tal se obtiene de otro tipo de materias primas, como por ejemplo la caña de azúcar. Y este pues sí se consume. Entonces, sin embargo, eh, es riesgo de enfermedades y esto es entre la población que lo consume. La edad promedio para nuestro país es entre los 15 y los 34 años. Y México, pues es uno de los países que más consume alcohol. Se estima que 26 millones de personas de nuestro país consumen alcohol. Este consumo, pues, se ha ligado a, a casos de violencia en el 51% de los casos y al 13% de funciones e incapacidades. No está aquí la estadística como tal para accidentes automovilísticos, pero el riesgo es muy alto. El porcentaje de participación es muy alto de alcohol en cuestión de los accidentes automovilísticos. ¿Y por qué esto? Pues porque en nuestro cuerpo el alcohol pues tiene diferentes efectos dependiendo de la cantidad de la cantidad que se consuma. Es decir, de la concentración de gramos por litro que se encuentra en la sangre. Esto es lo que hacen precisamente esta medición, la hace el alcoholímetro. Mide este riesgo porque dependiendo de la concentración, pues se considera que este representa un riesgo para que nosotros tengamos alertas nuestros sentidos como tal. Entonces, va, por ejemplo, de un moderado hasta un crítico en donde no se puede definitivamente conducir, porque la motricidad, es decir, la motricidad y las reacciones de nosotros digamos, a alguna situación de peligro o los movimientos se ven afectados. Entonces, en base a esto, se basa, por ejemplo, el alcoholímetro para en caso de que se detecte una concentración alta, pues ya no dejan conducir a la persona porque representa un peligro no solamente para él, sino para los demás. ¿Qué ocasiona el consumo de alcohol en nuestro cuerpo? Pues tiene bastantes efectos dependiendo de la concentración, perdón, de la cantidad que se consuma, que finalmente va a dar una concentración en nuestro cuerpo, pero bueno, a largo plazo, los efectos pueden ser tanto buenos como malos para nuestra salud. Seguramente han escuchado que bajo un consumo moderado, eh, el alcohol puede reducir riesgos de infartos, puede reducir, por ejemplo, el riesgo de artritis, también el riesgo de desarrollar cálculos biliares o piedras en los riñones, ¿no? Por ejemplo, para esto recomiendan el consumo de incluso de cerveza. Sin embargo, si nosotros tenemos un alto consumo y por periodos prolongados, pues los efectos son bastante malos en nuestro cuerpo, porque hay daño a nivel cerebral, hay daño a nivel psicológico, y por aquí, por ejemplo, está cáncer de boca, de tráquea, anemia, cirrosis en el hígado, que seguramente la conocen, cirrosis o hepatitis, gastritis crónica en el estómago, pancreatitis, e incrementa el riesgo de padecer diabetes de tipo 2. Entonces, el consumo de alcohol de este tipo de sustancia, pues debe ser moderado y después de cierta edad. Bien, otra sustancia orgánica de importancia para nosotros, porque su consumo es muy extendido, digamos, pues es el formaldehído. Eh,
Normalmente se lo conoce como formalina, es un nombre común, y se utiliza bastante en la industria porque se utiliza para fabricar melamina o bakelita. Y también es un desinfectante, un fungicida, es decir, eh, para eliminar hongos. Es germicida, germicida se le llama porque pues, puede eliminar bacterias, por ejemplo, y virus también. Pero en los laboratorios principalmente se utiliza para la conservación de cadáveres y muestras biológicas. Por ejemplo, nosotros en los laboratorios de biología los utilizamos para conservar las muestras. En algunas salidas de campo se recolectan ejemplares de determinadas especies y entonces se conservan en formaldehído para que los tejidos no se necrosen o como tal no entran en estado de putrefacción. Sin embargo, pues también tenemos que tener cuidado como con todas las sustancias. Esta, si su concentración excede al 0.1 partes por millón, entonces puede haber irritación en los ojos, las vías respiratorias y la piel, puede causar tos y náuseas, e incluso se considera como un posible carcinógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ocasionar cáncer. Otro de ellos, otro compuesto muy común, pues es la acetona, o también que se lo conoce como propanona. Ustedes saben que es un disolvente, seguramente lo han utilizado como quita esmaltes, pero también se utiliza para fabricar resinas, por ejemplo, de policarbonato, y para fabricar los discos en los que escuchamos nuestra música, vemos nuestras películas. Igualmente, los efectos pueden ser adversos si se está continuamente expuesto a la acetona, como por ejemplo irritación de las mucosas, vías respiratorias, dolor de cabeza, e incluso puede haber coma si la exposición es demasiada. Bien, y ya por último, vamos a ver cómo estos compuestos orgánicos pues están presentes en las moléculas o en las biomoléculas que son fundamentales para la vida. Es el tema que sigue. Sin embargo, pues ahorita lo vamos a ver de manera general. Estos compuestos orgánicos son fundamentales para la vida, perdón, porque, por ejemplo, se encuentran en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs suena un poquito raro, pero principalmente se ve en biología. Pero es un conjunto de eh, reacciones químicas que se lleva a cabo en las mitocondrias. Las mitocondrias son un organelo de las células. Un organelo se refiere a un órgano. Es como si nosotros fuéramos, imaginen que nosotros somos una célula y dentro tenemos órganos, ¿no? Por ejemplo, nuestro corazón, nuestro hígado, páncreas, etc. Bueno, pues así la célula tiene organelos, entonces cada uno hace una función específica. Por ejemplo, las mitocondrias en las células se encargan de la respiración de celular, de la respiración celular y como tal de la producción de energía. Por lo tanto, pues este ciclo de Krebs que les decía yo, veámoslo como un conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo aquí en estos organelos. ¿Qué objetivo o qué pasa con este conjunto de reacciones? Pues se genera dióxido de carbono. Aquí lo pueden ver en esta parte del ciclo. Y también se genera energía. La energía es en forma de la molécula de ATP. Así se conoce, es la abreviación de adenosintrifosfato. Y también se generan precursores para la síntesis de aminoácidos. Los aminoácidos son las pequeñas partes por las cuales se compone una proteína. Una cadena de aminoácidos, entonces hace una proteína. Y finalmente, pues vamos a hablar de fotosíntesis, que seguramente han escuchado, y como les decía yo, igualmente este tema se ve con mayor detalle en biología, pero bueno, también la fotosíntesis es un conjunto de reacciones químicas
por medio de las cuales las plantas transforman la materia inorgánica, es decir, la que se encuentra en el suelo, en materia orgánica y en oxígeno por acción de la luz solar. Es decir, toman entonces la energía proveniente del sol y entonces en presencia de agua siempre se necesita para que estos nutrientes o esta materia inorgánica se transforme en materia orgánica. ¿En qué tipo de materia orgánica? Bueno, pues en ácidos grasos, aminoácidos, que les decía yo, son componentes de las proteínas. En almidón, el almidón, por ejemplo, nosotros lo comemos en el plátano o en la papa. En glucosa, en fructosa. Fructosa es el azúcar de los, como tal de los frutos, es decir, lo que nos gusta de los frutos. Y esto se produce a través de dos fases, que es la luminosa o la oscura, así se le llaman solamente por cuestiones de que se dan diferentes reacciones químicos y también diferentes productos. Y pues, ¿quiénes realizan la fotosíntesis, chicos? ¿Solamente las plantas? Bueno, tanto las plantas como las plantas terrestres o las acuáticas como las algas y también algunas bacterias realizan fotosíntesis. Bien, esto sería todo por el tema de hoy. Por favor, realizan un mapa mental del tema que vimos, importancia de los compuestos de carbono. Recuerden que tiene que ser en hojas de formato ilustrado, puede ser con impresiones o con dibujos. Cuiden su letra, por favor, y su ortografía. Me envían su evidencia, no lo olviden, esa actividad rúbrica suma puntos a su calificación. Que tengan un muy buen día, hasta luego.